Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. En el videoprograma de hoy vamos a hacer un programa especial sobre la Tierra plana. Vamos a dar razones, 10 razones más específicamente, por la cual la Tierra plana es un fraude de la élite Illuminati, que está haciendo caer a muchísima gente, a los conspiranoicos, vamos a decir así, dentro de la propia teoría de la conspiración. Esta teoría de la Tierra plana, este fraude Illuminati, se está aprovechando de la buena fe de muchos cristianos también que están entrando en esto. Y en estos dos videos, el hermano Cristian y yo vamos a explicar bien a nuestros queridos suscriptores y suscriptoras que tienen muchas dudas, y algunos, nos escriben a la casilla de mail y nos cuentan que están muy confundidos con este tema. Entonces, vamos a hablar sobre las 10 razones de por qué la Tierra no es plana. La Tierra no es plana. Y sí, en el video número 2 vamos a explicar por qué esto de la teoría de la Tierra plana es un fraude Illuminati, es una trampa para adoctrinar a un montón de personas. Los defensores de esta teoría de la Tierra plana son los terraplanistas, y para los que no saben, es una teoría que afirma que la Tierra no es esférica de ninguna manera. Ellos dicen que la Tierra, acá ni siquiera en esto se ponen de acuerdo. Algunos dicen que la Tierra es un enorme disco, otros dicen que es un enorme cuadrado, siempre con una gran cúpula alrededor de cristal que la protege. En algunos casos te dicen eso. En otros casos dicen que hay un círculo polar ártico en el centro y un muro de hielo grande que rodea la Antártida. Esto ya vemos que ya entramos mal con este tema. Los terraplanistas, algunos dicen que es un cuadrado, otros dicen que es un enorme disco. En fin, ya entramos mal. Según esta teoría, el día y la noche se da porque el Sol y la Luna son esferas que se mueven a miles de kilómetros por encima del plano de la Tierra, y para ellos, los terraplanistas, todo lo aportado por la ciencia y obviamente la NASA es falso. Después vamos a hablar que, por supuesto, en cuanto a la NASA, hay cosas que nos mienten descaradamente, hay cosas sencillamente que nos ocultan, por supuesto, y hay cosas que son verdad. Entonces aquí está el tema del discernimiento. Esto yo se lo hice como una pequeña introducción para aquellos que no saben qué es la teoría de la Tierra plana y en qué consiste. Esto es un programa especial y lo vamos a hacer el hermano Cristian y yo, así que ahora le doy paso al hermano Cristian después de esta breve introducción que les he hecho. Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo desde Uruguay. Bueno, vamos a ver los orígenes del concepto de la Tierra plana. Al principio de la antigüedad clásica hubo autores que sostuvieron que la Tierra era plana y otros que era cilíndrica. Entre los filósofos griegos, Tales de Mileto sostuvo la idea de una Tierra plana. Por su parte, Anaximandro creía que la Tierra era un corto cilindro con una superficie plana y circular. Aristóteles da una explicación razonada de por qué la Tierra es una esfera, y Eratóstenes da una estimación más correcta de su circunferencia. En la Iglesia primitiva, la mayoría de los teólogos defendían el concepto de la Tierra como esfera. Una pequeña minoría defendía la forma plana de la Tierra. En la Edad Media, la gente erudita creía que la Tierra era esférica. En la Edad Media, tanto los cristianos como los musulmanes tenían un conocimiento astronómico suficiente para saber que la Tierra no era plana. La idea de que en la Antigüedad y la Edad Media se creía que la Tierra era plana parece provenir de la obra de semificción La vida y viajes de Cristóbal Colón, publicado en 1828 y escrito por Irving Washington, que muchos especulan que es masón. Cristóbal Colón, como los reyes católicos, eran conscientes de la forma esférica de la Tierra.
siendo su única discrepancia en su tamaño real. El moderno movimiento pro tierra plana se originó cuando un excéntrico inventor inglés, que también era masón, Samuel Birley Rowham, basándose en interpretaciones literales de ciertos pasajes de la Biblia, publicó un panfleto de 16 páginas exponiendo sus puntos de vista al respecto. De acuerdo con el sistema de Rowham, al que llamó astronomía cetética, la Tierra es un disco plano centrado en el polo norte y cerrado en su límite sur por un muro de hielo, con el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas a tan solo unos centenares de millas sobre la superficie de la Tierra. Tras la muerte de este señor, sus seguidores crearon la Sociedad Cetética Universal y permanecieron activos hasta bien entrado el siglo XX. Tras la Primera Guerra Mundial, el movimiento inició un lento descenso. Y ya en el siglo XX, pasando la mitad, se crea la Sociedad de la Tierra Plana, que es una organización que promueve la idea de que la Tierra es plana. Fue fundada por Samuel Shenton en 1956 y luego dirigida por Charles Johnson, quien dio sede a la organización en su casa en Lancaster. La sociedad estuvo inactiva tras la muerte de Johnson en 2001, pero fue restaurada en 2004 por su nuevo presidente, Daniel Shenton. Sí, qué bueno que ahora ya tenemos alguna noción de que, bueno, para empezar, todo esto de este movimiento de la Tierra plana, ya vemos que nace de un masón. Ya vemos que acá las cosas ya comienzan mal, y porque sabemos cuáles son los intereses de esta élite oculta que tiene sus brazos en la masonería y bueno, lo que ya hemos hablado muchas veces aquí en este canal. Como mencionó recién el hermano Cristian con respecto a Aristóteles y Eratóstenes. Este matemático, Eratóstenes, allá por el año 250 a.C., calculó la circunferencia de la Tierra en prácticamente 40.000 kilómetros. ¿Cómo lo hizo? Bueno, midió la sombra que se proyecta en dos obeliscos situados a la misma hora en distintos lugares. Entonces pudo medir de una manera bastante precisa esto de la circunferencia de la Tierra. Después vemos cómo evoluciona todo esto, ¿no? De la fundación de esta Sociedad de la Tierra Plana, de que bueno, ya en el año 1956 ya estaba, creada en su forma más teórica y ya empezaba a hacerse mucho más práctico en cuanto a captar más adeptos. Fue surgiendo y bueno, después se fue apagando y así en distintas etapas, bueno, surgía y como que se apagaba un poquito, después volvía a surgir este movimiento, hasta que surgió con muchísima fuerza a partir del 2014. Y hoy, 2017, aunque ustedes no puedan creerlo, esto está muy difundido y hay mucha confusión con respecto a este tema. Es un movimiento, esto de la teoría de la Tierra plana, es un movimiento que roza lo sectario. Y a esto me refiero porque las personas que defienden esto de los terraplanistas se ponen muy agresivos, como que, bueno, les gusta, bueno, rebatir y debatir y ya de paso alguna que otra ofensa y bueno, y como que ya roza lo sectario porque no aceptan las pruebas concretas. Con respecto a pruebas concretas, las hay, ojo, muchísimos cálculos matemáticos bastante complejos, los pueden encontrar en internet si tienen nociones sobre matemáticas. Es decir, la teoría de la Tierra plana no se sustenta ni del punto de vista físico, ni desde el punto de vista matemático, ni desde el punto de vista bíblico, como después vamos a ver. Entonces, para empezar, les quiero decir que les voy a mencionar a partir de este momento 10 razones por la cual la Tierra no puede ser plana. Que hay fórmulas matemáticas ya directamente que prueban de plano y que no admiten ningún tipo de debate. Es como discutir que 1 más 1 es 2. Bueno, partiendo de plano que se puede comprobar que la Tierra es esférica desde un punto de vista matemático. Vamos a obviar eso y vamos a entrar a la primera razón. La razón obvia.
desde un avión. Cualquier persona que se haya subido a un avión, cualquier persona que haya viajado a otros países, sabe que se puede ver a simple vista la curvatura de la Tierra. Si la Tierra fuera plana directamente, se vería todo plano. Y, por ejemplo, en días con poca cantidad de nubes, en días despejados, se podrían ver ciudades muy lejanas que están a miles de kilómetros, y eso no se hace. Eso no se hace porque la Tierra tiene una curvatura, y la Tierra tiene esa curvatura porque es esférica. Por lo tanto, las ciudades que están a miles de kilómetros de distancia no se pueden ver. Esto como primer razón, la razón obvia. Dos. Yo les decía que los terraplanistas dicen que el día y la noche se da porque el Sol y la Luna, miren ustedes, son esferas que se mueven a muchos kilómetros por encima del plano de la Tierra. Ellos dicen esto. Pero si la Luna y el Sol giraran alrededor de la Tierra, en sí no podrían existir las estaciones del año, porque se iluminaría siempre de la misma forma, y los eclipses tampoco podrían existir. Sin embargo, existen los eclipses. Si la Tierra fuera plana, evidentemente el Sol no podría ocultarse en una mitad alumbrando a la otra. Y esto sucede porque la Tierra no es plana, es esférica. Después lo de los eclipses. Bueno, si sabemos que existen los eclipses de Sol y de Luna, por ejemplo, en el caso del eclipse de Luna, la sombra que se ve en la Luna es circular, porque la Tierra es esférica y la sombra también es así. Entonces esto tiene que quedar claro, porque a pesar de que dan algunas interpretaciones y excusas, son cosas que no tienen sustento. Tercero, todo lo de las 3 dimensiones. Sabemos nosotros que nuestro mundo son, por las que sabemos, ¿no? Hay muchas más, pero es tridimensional, es decir, alto, ancho y profundidad. Por ejemplo, lo vemos en las pirámides, los vemos en los cubos, en los prismas, y ¿dónde más? En las esferas. Nosotros vivimos en un mundo tridimensional, 3 dimensiones más el tiempo. Bueno, pero el tiempo vamos a dejarlo de lado y vamos a concentrarnos en que es tridimensional. En la teoría de la Tierra plana, solo es posible en un mundo de 2 dimensiones, es decir, en un mundo bidimensional, en aquel mundo del ancho y del largo, no de la profundidad. Sin embargo, sabemos que se han hecho excavaciones a muchísimos metros hacia abajo, a profundidades muy grandes, que no sería posible si la Tierra fuera plana. Bueno, cuarto motivo. Bueno, la gravedad. La gravedad es todo un tema, la ley de la gravedad. Todos sabemos lo que es la ley de la gravedad. Bueno, los cuerpos más grandes atraen a los más pequeños. La gravedad solamente puede actuar en 3 dimensiones, y actúa, de hecho, en 3 dimensiones formando una esfera. ¿Por qué? Porque la Tierra es esférica. Ojo, no es totalmente redonda, es achatada en los polos. Inclusive hay lugares donde la gravedad es diferente. Es decir, no siempre la gravedad es igual en todos los puntos de la Tierra. Entonces, esto de la ley de la gravedad no se aplica en la Tierra plana. No se aplica en la Tierra plana. Por otro lado, 5. El tema de la circunnavegación. ¿Qué es circunnavegar? Muchos ya lo deben haber visto en la escuela, o en la primaria, o en la secundaria, a lo largo de los estudios. Todos sabemos que el tema de Magallanes fue uno de los primeros, o si no el primero, en circunnavegar. Es navegar en línea recta, es empezar desde el oeste hasta volver al punto de partida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto ya se continúa haciendo. Magallanes lo realizó, pero se continúa haciendo. Ellos decían de navegar en línea recta, pero ¿qué es lo que pasa? En una Tierra plana, esto de navegar desde el oeste hasta volver al punto de partida y darle toda la vuelta y salir por el mismo lugar llegar por el mismo lugar que se salió, no puede ser posible en una Tierra plana. ¿Y por qué es posible? Porque la Tierra no es plana, la Tierra es esférica. Ellos dicen que, ya cambian un poco y dicen que la Tierra no es totalmente plana, y si es como un huevo,
vamos a decir así, más redondita en el centro, pero más plana hacia los bordes. Bueno, ya cambiaron, vieron que primero era totalmente plana, ahora ya es como un huevo, más bien achatada en los bordes. Pero ellos dicen que siguen manteniendo, afirmando que está rodeada por enormes muros de hielo. Bueno, esto es mentira, porque las personas que han hecho esa vuelta, que han circunnavegado, saben que no se topan con ningunos muros de hielo. Entonces, ven que no se aplica a la práctica, ven que en la teoría se podría sustentar, pero no, porque hay fórmulas matemáticas que tampoco se sustentan, pero las pueden encontrar en internet, son bastante fáciles de encontrar. Por otro lado, la fuerza de Coriolis, como vemos en pantalla, les puse un dibujito para que más o menos la comprendieran. En el caso de los vientos, si se quieren huracanes, bueno, como quieren, ejemplos. Rotan a la derecha si se está en el hemisferio norte y rotan hacia la izquierda si están en el sur. Y esto se cumple, esta fuerza o el efecto Coriolis, se cumple porque la Tierra es esférica. En una Tierra plana tampoco podría cumplirse. Estos son puntos, ya vamos 6, los más obvios, hay otros, pero los más obvios, y los estoy dando medio por arriba, porque si vamos a desarrollar todos estos puntos, necesitaría 10 programas, y realmente les quiero dar un esbozo para que obviamente después ustedes, si están interesados, vayan a internet y busquen cada uno de los puntos que les estoy mencionando, así ustedes los estudian por ustedes mismos, lógicamente. Bueno, punto número 7, por ejemplo, si colocamos 2 antenas en distintos lugares, si la Tierra fuera plana, la información se podría mandar de forma directa, es decir, de antena a antena. Pero ¿qué es lo que sucede? Esto no es posible porque hay tierra de por medio. ¿Y por qué hay tierra de por medio? Porque la Tierra es esférica, no es una tierra, no, la Tierra no es plana. Entonces, lógico, evidentemente, como hay tierra de por medio y porque la Tierra es esférica, la información no se puede mandar de antena a antena. Entonces, ¿cómo lo hacen? Por rebote ionosférico. Como hacía el HAARP, ¿se acuerdan? Cuando habíamos hablado del HAARP, que funcionaba de esa manera. ¿Cómo es esto del rebote ionosférico? Bueno, se envía la información a la ionosfera y va rebotando hasta llegar definitivamente a la otra antena. Esto es el rebote ionosférico. Y esto sucede de esa manera porque la Tierra no es plana, sino que la Tierra es esférica. A pesar de que hace 2500 años los griegos ya habían llegado a la conclusión de que la Tierra es una esfera, existen miles de personas que creen que es plana y que por lo tanto hemos sido engañados. Estas son las 7 pruebas definitivas para refutar a los terraplanistas. Desde Santiago de Chile y Buenos Aires han existido vuelos comerciales y regulares a Sydney y Auckland. Esto tiene sentido en una Tierra esférica, ya que las rutas pasan cerca de la Antártida, donde la circunferencia del planeta es más chica y de esta forma van por el camino más corto. Estos vuelos duran alrededor de 12 horas. En el modelo terraplanista, Sudamérica y Oceanía quedan en extremos opuestos del mapa, por lo que sería imposible hacer esa ruta en ese tiempo a menos que los aviones vayan a la velocidad del sonido. Para unir estas ciudades habría que pasar por Norteamérica y cerca del Polo Norte, o bien rodear la circunferencia de la Tierra plana por el exterior, lo que sería más largo aún. Además, los pasajeros desde la ventana del avión han registrado que efectivamente pasan por la Antártida. La segunda prueba se obtiene gracias a un experimento científico bastante simple. Se trata de un péndulo que puede estar en movimiento durante horas y con el tiempo demuestra la rotación de la Tierra. Si bien al principio parece que se mueve siempre de la misma forma, como si fuera el péndulo de un reloj de pie, con el correr de las horas su recorrido se modificará según se puede observar.
A medida que más cerca de los polos se haga el experimento, más rápido dará la vuelta completa. Por ejemplo, si se hace en el Polo Norte, tardará 24 horas. Si se hace en París, unas 32 horas. Y si estamos en el Ecuador, se moverá siempre en el mismo sentido y nunca dará la vuelta. Lo interesante, y que refuta al terraplanismo, es que si el experimento se hace en dos hemisferios distintos, el péndulo girará en sentido contrario. Mientras que en el norte lo hace en sentido horario, en el hemisferio sur lo hace en sentido antihorario. En una Tierra plana no hay explicación racional sobre los diferentes efectos de este experimento en cada latitud. La tercera prueba apunta a una de las bases de los terraplanistas. Ellos dicen que en una Tierra esférica no se podría ver edificios muy alejados. Por ejemplo, Chicago desde la otra orilla del lago Michigan o Buenos Aires desde Colonia. Sin embargo, solo se ven en determinadas situaciones atmosféricas. Además, tampoco se ve la base de los rascacielos, por lo que esta justificación a los terraplanistas se les convierte en un boomerang. Si la Tierra fuera realmente plana, podríamos apuntar con un telescopio desde una orilla para adelante y ver edificios que están en la otra punta del mapa. Está claro que nadie jamás pudo hacerlo. Esta prueba, al igual que las dos primeras, confirma que el terraplanismo es una concepción propia de personas del hemisferio norte que no están acostumbradas a que del otro lado del mundo las cosas sean distintas. Porque si miramos el firmamento de uno o del otro lado del Ecuador, veremos estrellas distintas, pero sobre todo podremos observar cómo rotan. Si miramos el cielo en una noche estrellada y lo registramos, vemos que existe una estrella que apunta justo al polo norte, llamada Polaris. Alrededor suyo, el resto gira. Si estamos en el hemisferio sur, vemos rotar a las estrellas en sentido horario, mientras que si estamos en el norte, las vemos girar hacia el otro lado. Esto demuestra la rotación de la Tierra, y además no tiene explicación posible en el modelo terraplanista. La quinta prueba también es fácilmente comprobable. En el modelo de la Tierra plana, el Sol gira alrededor del Ecuador y alumbra a las distintas regiones. Sin embargo, si fuera realmente así, ¿cómo sería posible ver los amaneceres y atardeceres? El Sol pasaría a estar bien lejano, pero nunca podría aparecer o esconderse por el horizonte. La sexta prueba es prima de la anterior. En los primeros momentos del amanecer y en los últimos del atardecer, hay elementos que proyectan una sombra por encima de ellos mismos. Esto sería imposible en el modelo terraplanista porque el Sol nunca podría estar a menor altura que un elemento sobre la superficie. La última prueba es la que más discutirán los que creen en teorías conspirativas, pero sin embargo no pueden ofrecer una respuesta satisfactoria. ¿Por qué nos harían creer en una Tierra esférica que gira alrededor del Sol si en verdad no es así? ¿Qué intereses se esconden? Y sobre todo, ¿cuánta gente estaría involucrada en la conspiración? Sobre este último punto veamos. Deberían estar de acuerdo en esta mentira. La NASA, que muestra fotos trucadas desde el espacio, los astronautas que viajaron al espacio, los ingenieros involucrados en estos viajes, los gobiernos de los más de 20 países que tienen bases militares en la Antártida, los militares que custodian la Antártida, los astrónomos de todo el mundo, los fundadores de la ONU, que hasta develarían el secreto al poner la Tierra plana como logo, los que diseñan los vuelos comerciales, los pilotos y tripulantes de esos vuelos, los marineros que han cruzado océanos, y podríamos seguir para siempre. Todo esto en la actualidad y a lo largo de los últimos siglos por lo menos. Si todos los pilotos y marineros están involucrados, ¿no sería una mentira difícil de sostener? Vamos a continuar hablando sobre la Tierra plana. En el videoprograma anterior, como dijo el hermano Cristian, habíamos visto 7 puntos para demostrar definitivamente que la Tierra de ninguna manera puede ser plana. Como punto número 8, que los puntos de vista, por ejemplo, de las constelaciones, de las estrellas, se ven al revés, dependiendo si se encuentran en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, o si están en el polo norte o en el polo sur. Y esto es así justamente porque la Tierra es esférica. En la Tierra plana esto no podría darse de esa manera.
Esto es algo interesante porque estuvimos estudiando con el hermano Cristian bastante tiempo, en realidad desde que empezamos el canal en el 2015, ya bueno, estábamos estudiando esto de la teoría plana, de la Tierra plana, que era tan famosa. Hubo un resurgir de esta teoría en el 2014 y bueno, y definitivamente estos dos programas especiales nacen de las conclusiones finales a las cuales hemos llegado después de tanto tiempo de estudio. Como les quiero mencionar ya el penúltimo punto, la distancia del Sol y de la Tierra es 149 millones de kilómetros. Esto es lo real, lo comprobado científicamente. Los terraplanistas afirman que son 50.000 kilómetros. Ellos afirman que el Sol es mucho más pequeño que la Tierra, 4.800 kilómetros dicen, y que está mucho más cerquita de la Tierra de lo que realmente está. Para los terraplanistas el Sol es más pequeño, muchísimo más pequeño de lo que realmente es, y está mucho más cerquita de la Tierra. Pero la realidad, lo que está comprobado científicamente, es que el diámetro del Sol es de 1 millón de kilómetros aproximadamente, y que está a 149 millones de kilómetros de distancia, como se los mencioné recién. Lo que pasa es que lo que ellos mencionan no se sustenta en la práctica. Como siempre, mucha teoría y no se puede demostrar en la práctica. Un Sol pequeñito, como ellos dicen, no puede producir todo el calor que produce y toda la luz que nos proporciona y ser fuente de vida tan fundamental como es para nosotros. Es decir, funciona en la teoría, allí, en el papelito, pero cuando se va a aplicar a la práctica y al día a día no tiene ningún sustento, porque la teoría de la Tierra plana no tiene sustento científico, no tiene sustento matemático y no tiene sustento físico, y vamos a ver ahora, en el punto número 10, que tampoco tiene sustento bíblico, a pesar de que ellos hacen interpretaciones privadas de la Biblia y versículos privados, interpretaciones privadas. A ver, la Biblia se puede torcer todo lo que uno quiera. Si cada uno empieza a hacer interpretaciones privadas, que dice esta palabrita pero quiere decir lo otro, y cada uno va interpretando de la manera que le parece para aplicar a lo que le conviene, entonces la Biblia se puede aplicar a absolutamente todo. De hecho, justamente por eso el enemigo, el maligno, Satanás, toma muchas veces versículos de la Biblia sacados de contexto para aplicarlos para aquellas cosas que a él le interesa. Entonces esto tiene que quedar claro. ¿Dice algo la Biblia sobre la tierra esférica? Sí, por supuesto que sí. Isaías, capítulo 40, versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Entonces, habla de, se las voy a poner allí en pantalla, la palabra hebrea, el original, se traduce como círculo o esfera, esfera. También habla de globo de la Tierra, de orbe terrestre. El hermano Cristian les va a explicar un poquitito más sobre esto de qué es lo que dice la palabra de Dios. Y como curiosidad, también dice la Biblia en Job, en el capítulo 26, versículo 7, la Tierra está suspendida en el espacio. Es decir, la Biblia nos ha dado conocimientos científicos mucho antes que la ciencia lo descubriera, para que ustedes se hagan una idea de qué importante que es la palabra de Dios para todos nosotros. Ahora, si después se quiere torcer, interpretar privadamente, por supuesto que se pueden encontrar sustentos bíblicos inventados de que la Tierra es plana, pero si uno lo lee y lo estudia textualmente allí, como dice la Biblia, nos deja bien claro que la Tierra es esférica. Sí, para añadir a lo que la profesora Virginia nos estaba hablando, voy a dar distintas versiones de distintas Biblias. Por ejemplo, en Isaías capítulo 40, versículo 22 de la Biblia de las Américas, nos dice: Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. En la Reina Valera de 1909
dice, Él está asentado sobre el globo de la tierra. Luego tenemos el Salmo 88 de la Vulgata, en el versículo 12 dice, tuyos son los cielos y tuya es la tierra, el orbe de la tierra y cuanto contiene, tú lo fundaste. En el Salmo 89, versículo 2 de la misma Vulgata dice, antes que fuesen engendrados los montes y naciere la tierra y el orbe, y desde siempre y para siempre eres tú, oh Dios. Y la Vulgata también en Isaías capítulo 40, versículo 22 nos dice que sabed que Él es el que está sentado sobre el orbe terráqueo. Ahora vamos a ver algunas definiciones sacadas de los diccionarios sobre estas palabras. Entonces, por ejemplo, redondez, cualidad de lo que es redondo o esférico. Globo, cuerpo esférico o limitado por una superficie curva. Ejemplo, el globo terráqueo, el globo terrestre. Orbe, es un término que procede del latín orbis. Su primera acepción reconocida por el diccionario de la Real Academia Española refiere a algo redondo o circular. Así que aquí tenemos claro que la palabra de Dios nos dice de que la Tierra es esférica, achatada en los polos, como ahora se sabe. Y debemos tener en cuenta una cosa, y yo creo que esto o no lo dicen o a muchos se les ha pasado. En el juego de cartas Illuminati, que famoso juego hecho por Steve Jackson allá por el 95, en donde se ha dado, por ejemplo, en una de las cartas se aventuraba ya la caída de las Torres Gemelas, y donde se ha dado tanta información sobre todo el plan Illuminati para el nuevo orden mundial, aparece, oh casualidad, la carta de la Tierra plana. ¿Con esto qué quiero decir? Que evidentemente ya sabemos quién está detrás de esta teoría, de esta, podemos llamarle también secta, porque el enemigo quiere dividir, confundir, apartarnos de la verdad, quiere generar confusión, porque cuando uno genera confusión, genera desunión, genera desorden, nos apartamos de la verdad y nos enfrascamos en unas luchas para ver quién tiene la razón, por soberbia, por orgullo, por vanidad. Entonces yo quiero decirle a los queridos hermanos y hermanas en Jesucristo que por ahí estén hoy en este movimiento terraplanista y apoyándolo, tengan mucho cuidado, velad, porque ya estamos demasiado desunidos los cristianos y el enemigo ha hecho un trabajo, ¿no?, en este aspecto, cuando Jesucristo mismo oraba al Padre para que seamos uno, para que seamos unidos todos bajo Él, que es la cabeza de la iglesia, adorando en espíritu y verdad y haciendo su voluntad. Entonces, ya estamos demasiado divididos los cristianos como para volver o imponer otra idea que nos va a dividir aún más. Entonces yo llamo a la reflexión hoy, yo llamo a la prudencia, yo llamo a que no nos dejemos engañar. Evidentemente la NASA miente, no lo vamos a negar, pero tampoco podemos, porque la NASA nos miente, negar o no darnos cuenta de que nos mienten cosas, pero también dice la verdad en otras. Y aparte, hace siglos que se sabe que la Tierra es esférica, la palabra de Dios lo dice. Entonces, yo pido una reflexión profunda, yo pido una serena reflexión para no caer en estos engaños y generar aún más división en el cuerpo de Cristo. Y si está esta carta Illuminati, la Tierra plana, y que está, y que bueno, la ven en pantalla, evidentemente es el enemigo que está detrás de esto.
para generar confusión, para generar discordia, para generar desunión, para generar que estemos peleando por cosas o tratando cosas que son para disimular las cosas más importantes. Porque mientras nosotros estamos acá tocando el tema de la tierra plana, el nuevo orden mundial sigue su proceso. Las libertades se están acortando cada vez más. El enemigo está creciendo y los cristianos estamos cada vez más desunidos. Y avanza el enemigo y nosotros nos desunimos más y más. Entonces son todas cortinas de humo que usan, porque a ellos les gusta usar cortinas de humo, para que nos perdamos en cosas banales. Yo les digo a los queridos hermanos y hermanas en Jesucristo que están defendiendo la tierra plana, ¿acaso nos mandó Jesucristo a defender la tierra plana? Nos mandó a predicar el Evangelio. Nos mandó a enseñar al mundo que el único camino es Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El que cree en mí tiene la vida eterna, el que no cree en mí, la ira de Dios permanece sobre él. Nos mandó a predicar el Evangelio, nos mandó a ser discípulos, nos mandó a evangelizar, a llevar la luz. Pero si nos ponemos a pelear y a dividir, esto no nos mandó Jesucristo. Entonces nos están apartando del camino, nos quieren engañar, nos quieren desunir. Nosotros los cristianos lo que debemos predicar es a Jesucristo, Dios hecho hombre, que murió en una cruz y que gracias a ese sacrificio expiatorio, todo aquel que lo acepta como Señor y Salvador, todo aquel que se arrepiente de corazón contrito de los pecados, se bautiza y nace de nuevo, tendrá la vida eterna y será adoptado como hijo de Dios. Sí, exactamente. Yo creo que la idea es que ustedes entiendan que esto de la teoría de la Tierra plana es una trampa. La idea de los Illuminati es hacer creer que la Tierra esférica es una mentira del sistema, de que es todo allí una trampa de los masones para alejarnos de la verdad como máxima creación, y que creer en una Tierra esférica sería como seguir el engaño de la élite y pensar que somos un puntito allí perdidos en el universo, como negar que somos el centro de la creación. No, por supuesto que no. Es como una conspiración dentro de los conspiranoicos. No sé si me explico. En parte, por supuesto que es verdad, que nos ocultan verdades, como decía el hermano Cristian, que la NASA oculta cosas, que nos mienten en algunas otras, que nos manipulan muchísimo. Por supuesto que es verdad. Pero en concreto, esta teoría de la Tierra plana no tiene sustento científico, no tiene sustento matemático, no tiene sustento físico y muchísimo menos sustento bíblico. Entonces, lo que queremos hacer entender con estos videos es que hay algo por detrás. Por eso el hermano Cristian hablaba de la carta Illuminati de la Tierra plana. Está dentro de los planes Illuminati. Perder a la gente, desinformar a propósito. Esto es lo que viene de la élite, o de la élite, o de los masones Illuminatis, como quieran llamarlo. La idea, como decía el hermano Cristian, es confundir, es perder a las personas, es distraerlas, que son cosas obvias, que la Tierra es esférica. El nuevo orden mundial está progresando, tal como decía el hermano Cristian, y nos van cortando libertades, y va avanzando lo del chip, y el maligno cada vez más avanza, y los cristianos se pierden con idioteces, y la gente se pierde discutiendo estupideces. Es obvio que la Tierra es esférica. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, y porque la ciencia lo dice, la ciencia verdadera. Lógico, después la ciencia ha estado manipulada, por supuesto. Ciencia y Biblia no son opuestos. Se complementan uno a los otros, porque Dios es el mayor científico de todos. Pero divide y reinarás. Esto es lo que quiere el maligno, esto es lo que quiere la élite, esto es lo que quieren los Illuminati. Que la gente empiece a discutir cosas estúpidas para hacer una cortina de humo, y mientras tanto las cosas siguen avanzando y avanzando, y el mal va reinando en el planeta Tierra. Divide y reinarás, dividir a todo el mundo. Los cristianos estamos cada día más divididos, lamentablemente. La idea es que se discutan cosas sin sentido. Es una estrategia de control mental, si se quiere ver. Por ese sentido, sí, están controlando mentalmente a la gente.
Las personas que están metidas, los terraplanistas, son víctimas de control mental y no lo entienden y no lo ven. Entonces, esto del movimiento de la Tierra plana es un fraude Illuminati. Vuelvo a repetir, una especie de conspiración dentro de los conspiranoicos. Es un engaño del propio sistema. Los propios terraplanistas piensan que lo esférico es un engaño del sistema, pero no, ellos dan vuelta a la torta y muestran que es un engaño, pero realmente el engaño está en creer que es un engaño. No sé si me explico. Es un engaño del sistema para hacer caer a la gente antisistema. No sé si me explico, pero bueno, en fin, espero que estas dos partes hayan quedado claras, porque realmente hace mucho tiempo que lo venimos viendo y estudiando, y realmente teníamos que hablar sobre este tema. Entonces, quiero que comprendan que se esconde algo por detrás, y lo que se esconde es distraer a la gente, confundir a las personas, que las personas se peleen, que las personas discutan, que las personas o se pierdan por diversión o se pierdan. Hay miles de puertas para perderse. Bueno, una nueva puerta que ha surgido es esto. Espero, queridos hermanos y hermanas, que esto haya quedado claro. El que tiene oídos para oír, que oiga. Que Dios los bendiga a todos. Chao. No a las cortinas de humo, no más desunión. Que todos los que estén sellados con el Espíritu Santo estemos unidos adorando a Jesucristo, Dios hecho hombre. Gracias por todo, que Dios los bendiga.